Hola a todos, mi nombre es Tatiana y formo parte del equipo de PMM Innovation Group. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando desde diferentes partes del mundo. Les doy la bienvenida desde Valencia, España. Antes de comenzar, quería comentarles que la masterclass del día de hoy es del costo al retorno, decisiones inteligentes en CAPEX y OPEX en gestión de activos. El día de hoy nos acompañan dos ponentes, Elguín Orjuela y Alejandro Flores Bernal. Antes de comenzar, me gustaría realizaros unas eh, promociones por parte de PMM Business School. En primer lugar, quería comentarles dos posgrados que están a punto de iniciar en la última convocatoria del 2025. En primer lugar, hablarles del posgrado en gestión del mantenimiento para la transformación digital y la eficiencia energética. Es un posgrado 100% online con doble titulación. Iniciamos el 29 de noviembre, por lo que aún están a tiempo de poder inscribirse. Cualquier duda, consulta o quieran saber más sobre la parte de inscripción o el tema de los módulos, si escanean este código QR, obtendrán el brochure en su correo con toda la información y nosotros también nos pondremos en contacto con todos ustedes. Quería comentarles que este posgrado dura 6 meses, es 100% online, las clases son muy flexibles porque se realizan los sábados, ¿vale? A las 4 de la tarde hora España, por lo que en el caso de no poder asistir tendrán también la grabación, ya que dentro del aula virtual encontrarán tanto las grabaciones, artículos de interés, los libros y todos los recursos necesarios. Algunos de los objetivos que se verán en este programa es, por ejemplo, el work management, como la parte de administración de planes, tareas, ejecución del mantenimiento, la planeación del mantenimiento para poder optimizar los costos, los recursos y eficiencia en el mantenimiento, y la optimización del presupuesto, estrategias para poder mejorar la asignación de recursos y rentabilidad. Así que comentarles que aún están a tiempo de inscribirse, así que cualquier duda no duden en consultarnos. Por otro lado, tenemos el posgrado de Reliability Leadership and Asset Management, un programa también 100% online, también 6 meses de duración y también inicia el 29 de noviembre, nuestra última convocatoria del 2025. Algunos de los objetivos que se verán es poder optimizar el ciclo de vida de los activos desde una visión más estratégica, poder reducir los riesgos operativos aplicando metodologías RAM y RCM, desarrollar también ventajas competitivas sostenibles dentro de tu sector. Así que nada, como les comenté anteriormente, para este programa también escaneando el código QR obtendrán toda la parte del brochure con la descripción, la modalidad y el contenido del programa. Y por último, quería comentarles y recomendarles este primer capítulo gratuito de Finanzas para la Gestión de Activos del doctor Luigi Amendola. Escaneando este código QR obtendrán el primer capítulo en PDF que les llegará por correo y podrán poder mirarlo. Luego también comentarles que dentro del correo tendrán la opción de poder adquirirlo ya sea por Amazon, depende del país en el que se encuentren, o por nuestra app Store, ¿vale? Así que nada, comentarles esto, que aprovechen y lo puedan escanear. Y nada, bienvenidos a este webinar. Espero que puedan aprovecharlo y también cualquier duda, consulta que tengan, pueden realizarlo a través del chat y serán respondidas en directo por nuestros ponentes antes de finalizar la masterclass de hoy. Así que nada, bienvenido. Doy paso a mi compañero Francisco Billón, que será el moderador de hoy y también hará la presentación de nuestros dos ponentes que nos acompañan. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tatiana? Muchas gracias. Nada, estamos muy contentos de poder estar una semana más haciendo este webinar. Tenemos a dos ponentes internacionales. Tenemos, por un lado, a Alejandro Flores. Si es que, Alejandro, nos puedes comentar desde dónde estás, un poco qué es lo que vamos a hablar el día de hoy y un poquito, un pequeño spoiler a nuestros invitados de con qué se van a quedar finalmente después de este conversatorio, de este diálogo. Hola, muy buenos días desde este lado, estamos desde Chile. Eh, por acá Alejandro Flores, responsable de gestión de activos y también docente en la Universidad Santa María en la carrera de Ingeniería y Mantenimiento, precisamente en el ramo de gestión de activos. ¿Qué vamos a hablar hoy? Principalmente de algunas estrategias basadas en lo que es todo lo que sea gestión de activos, salud de activos para la optimización de OPEX en la industria. Perfecto, muchas gracias Alejandro, compatriota. Así que, bueno, por acá haciendo patria aquí desde España y nada, muy contento de poder compartir contigo nuevamente en un webinar. Igualmente. Elkin, Elkin, por tu lado, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos, gracias a quienes están conectados el día de hoy en este webinar.
Mi nombre es Elkin Orjuela. Yo actualmente me desempeño como jefe de gestión de activos en el Oleoducto Central S.A. de Colombia. Y en el webinar de hoy vamos a conversar un poco en torno a esas estrategias para optimizar y balancear CAPEX y OPEX, muy soportado en el tema de las herramientas digitales y el apoyo tecnológico que tenemos en la actualidad. Perfecto, muy bien, gracias Elkin por estar con nosotros. Y nada, vamos ya a entrar de lleno en materia y la idea de que de este webinar sea también un espacio más abierto, que podamos compartir ideas, compartir casos, algún ejemplo, algo práctico que hayan vivido ustedes que puedan recomendar. Y en la medida que también de nuestros participantes tengan alguna inquietud, algo específico de cómo hacerlo en alguna industria o cómo alguna recomendación frente a alguna situación, por favor escríbanos en el chat y desde luego que la planteamos y les podemos un poco discutir para poder dar alguna solución a alguien que tenga alguna problemática el día de hoy, ¿vale? Entonces, como ya hemos señalado, el webinar del día de hoy está enfocado a una masterclass en la cual tratamos de comentar algunas decisiones inteligentes en relación a lo que es CAPEX y OPEX en lo que es la gestión de activos, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que señalar o diferenciar un poco en qué es lo que es CAPEX y qué es lo que es OPEX, ¿vale? Entonces, no sé si Alejandro nos puedes como dar una pequeña introducción en qué es lo que entiendes tú como OPEX y qué es lo que entiendes tú como CAPEX para que pongamos una base para nuestros participantes. Sí, claro, como introducción, los OPEX tiene que ver con todo lo que sea la operativa, son los gastos operativos funcionales de mantener nuestros activos andando. Ahí entra toda la que es la parte de mantenimiento, reparaciones, mantenimientos programados, predictivo, preventivo, toda esa línea. Y desde la parte de CAPEX son aquellos capitales de inversión, son todo lo que tenga que ver con quizás alguna renovación de capitales. Toda la parte de inversión. Perfecto, excelente. Así que ¿cómo lo conocemos nosotros en la práctica? Como el presupuesto anual de mantenimiento se podría ver como el OPEX, que vendría a ser cuánto es el costo para operar y mantener durante un año mi activo. Y el CAPEX son más bien proyecciones de 2 a 5 años, que son inversiones básicamente, que Capital Expenditure, que vendría a ser todo el gasto de inversión que va a realizar alguna organización en renovar un activo, en crear una nueva línea de producción, por ejemplo, o distintos otros proyectos que se consideran como una alta inversión, son los CAPEX. Entonces, en el día de hoy vamos a abordar un poco más lo que es el OPEX, que es un poco al gasto del mantenimiento anual, que es algo que, desde luego, la mayoría de nuestros participantes tienen en el día a día o son los que uno maneja más en el día a día. Y por lo tanto, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo en la práctica se genera un presupuesto anual de mantenimiento? Y para ello, que es básicamente, como decíamos en la introducción, nuestro OPEX, bueno, para construir este OPEX, este presupuesto, ¿se utilizan datos operativos o análisis de condición para ajustar este presupuesto? No sé si ahora vamos a avanzar con Elkin, si nos puedes comentar un poquito en cómo lo hacen ahí en Oleoducto en Colombia, cómo ajustan este presupuesto anual, utilizan algunos datos, alguna información, cómo es cómo lo ejecutan. Claro que sí, Francisco. Pues, en primer lugar, considero que como organización y a nivel de Colombia, muchas organizaciones han venido evolucionando en la forma en que gestionan el presupuesto operativo o el OPEX. Y es algo que en la industria y en nuestro caso ha estado muy marcado por esos retos y tendencias de optimizar los costos por temas de competitividad. ¿Sí? Entonces, como todos sabemos tradicionalmente, pues los presupuestos OPEX de mantenimiento los construimos con base en históricos, ¿no? Y así nos ha pasado
durante mucho tiempo, datos históricos y estimaciones con base en esos históricos. Y, y pues esto a la larga lo que genera es riesgos, ¿no? Porque, digamos, estos presupuestos que se estiman de esta manera y se proyectan de esta manera, en algún momento nos pueden conducir a que tengamos falta de presupuesto, ¿sí? Porque pues tenemos cosas que no están planificadas, salen de las manos y tenemos que ir a sustentar a la organización solicitudes adicionales. Y hoy en día la tendencia ha venido cambiando, ¿no? Entonces es construir presupuestos que sean dinámicos, que se puedan ir ajustando en tiempo real según la condición, la salud de los activos mismos, de sus modos de falla que son cambiantes y de su impacto per se en la operación, ¿sí? Y para lograr estos cambios, pues definitivamente se hace necesario capturar datos operativos. Es algo que para nosotros hoy en día es muy importante dentro de la organización y más aún que eso se haga en tiempo real. Entonces, hoy en día el uso de sensores combinado con plataformas de monitoreo, pues nos ha permitido recoger variables en tiempo real. Entonces nosotros capturamos cosas tan básicas como los orómetros, vibraciones, temperaturas, presión, el consumo energético de nuestras unidades de bombeo, bueno, en fin. Y estos datos los hemos integrado a herramientas de analítica, también a temas de tendencias, y todo esto se incorpora y se alinea con el proceso de planificación del mantenimiento, porque pues esto lo que permite a la larga es poder alinear los programas de mantenimiento a la condición real de los equipos con eso que se está viendo en términos de tendencias. Y pues en alguna medida esto nos ha ayudado a alinear las actividades, la condición de los activos e incluso en algún momento hasta eliminar algunas actividades que estaban presupuestadas como preventivas e incluirlas en esas acciones por condición. Y pues al final esto lo que nos ha permitido es lograr un balance entre los costos y el riesgo, que es dos pilares que marca la gestión de activos, porque pues al priorizar según criticidad y costos, pues esto nos permite reasignar recursos. Y pues ante esto, pues, los beneficios han sido claros y cuantificables, ¿sí? Incluso en estos días veía algunas estadísticas a nivel nacional y se menciona que las organizaciones que han logrado implementar mecanismos para ajustar sus presupuestos de manera dinámica, presupuestos que sean eficientes, han llegado a reducir su OPEX sustancialmente. Incluso se mencionaba de que algunas organizaciones han alcanzado el 20%. Y ya para cerrar esta primera pregunta, pues definitivamente contarles que en nuestra organización, en el sector oil and gas en Colombia, pues sí se ha avanzado mucho en términos de apropiar soluciones tecnológicas, Internet de las cosas, analítica avanzada, mantenimiento predictivo, para tener esos presupuestos que sean mucho más eficientes y flexibles y que a la larga, pues esto contribuye a mejorar la confiabilidad y la disponibilidad de los activos, que pues eso redunda de manera directa en los retornos financieros en la organización. Perfecto, yo creo que estamos todos de acuerdo de que, bueno, la industria de oil and gas va como un pasito adelantado en esta línea, como que yo recuerdo el 2021 un congreso en Viña del Mar, el Rust Wars, y cómo hablaban acerca de la telemetría, como lo que tú dices, a través de sensores, analítica, etcétera, poder monitorear en línea los distintos tipos de activos para poder justamente, a través de tendencia, análisis de datos, poder optimizar nuestro plan de mantenimiento, reducir algunas rutinas, algunas actividades con el fin de optimizar nuestro OPEX. Así que efectivamente yo creo que podemos asentar que esa es como la nueva tendencia o la base. Entonces, bajo esa línea, Alejandro, dado tu experiencia y cómo comparte harto conocimiento ahí en la universidad también, ¿qué es como lo más llamativo o la tendencia máxima que te ha llamado en justamente lo que estamos hablando, en cómo capturar estos datos
para poder transformarlo en decisiones, como dice el título de nuestro webinar, inteligentes para poder optimizar este OPEX. Comenta un poco desde tu experiencia, cómo el escenario, cómo lo ves. Bueno, desde el dato hasta el OPEX hay un proceso. Yo siempre comento que hay que partir desde una base, es decir, un presupuesto inicial, un esquema inicial, tal como hablábamos, este OPEX desde el plan de mantenimiento a partir desde un plan cero, digamos, que usualmente es un plan basado en frecuencia y actividades preestablecidas. Una vez que uno empieza a tomar toda esta información de los datos operativos, de los rendimientos, del estado de los activos, de la salud del mismo activo, de su degradación, puede ir haciendo ajustes que pueden ser para arriba o para abajo. Ahí yo siempre intento ser bien cauto y ser bien cauteloso con las expectativas, porque cuando uno empieza a medir la salud y la degradación de algunos activos se puede dar cuenta Claro. que está infra manteniendo y eso puede verse en un pequeño aumento de la cantidad de actividades. Pero en general, la tónica es que con esa información uno puede empezar a espaciar algunas actividades de mantenimiento y esa es la manera como más directa de ver un impacto en el presupuesto positivo. Desde la información, desde la degradación, saber que uno puede espaciar o postergar algunas actividades de modo que permitan acomodar los presupuestos anuales. Obviamente, todo esto basado en la información, no es porque sí. Y eso en el fondo es como la primera manera de ver un impacto positivo de la gestión de activos en la parte de costos. Perfecto, excelente. Yo creo que hay varios conceptos que tanto que dijo Alejandro como Elkin, que es sumamente importante recalcar que es acerca de la gestión de activos, de buscar siempre ese equilibrio entre el costo, riesgo y desempeño, porque si bien vamos a tratar de disminuir nuestros costos, también tenemos que estar mirando nuestros riesgos, que era un poco lo que decía Elkin a través de, bueno, cuál es el análisis de criticidad, cuál va a ser también el riesgo que estamos dispuestos a asumir. Entonces, efectivamente, para poder optimizar ese OPEX, generalmente, o lo que dice la norma, es recomendar esta triada, buscar ese equilibrio entre el costo, el riesgo y el desempeño de mi activo. Que podemos optimizar perfectamente nuestros costos, pero la pregunta es, bueno, ¿a qué costo? Porque, bueno, el riesgo va a ser extremadamente alto y tal vez nuestro desempeño va a disminuir. Entonces, siempre buscar ese balance mirando siempre tratando de mantener el riesgo al límite, ¿vale? Así que excelente. No sé si Elkin o Alejandro nos pueden como aterrizar todo esto en algún caso práctico que hayan visto que le pueda servir a la audiencia. Sí, por mi lado, antes de darle el pase a Elkin, perdón, siempre recomiendo partir con un análisis de criticidad. Es decir, tener claro sobre qué activo uno va a tener cierto margen de ajuste y sobre cuáles no, o sobre cuáles no es recomendable. Nosotros al menos lo hicimos así, hicimos un primer análisis de criticidad con un barrido de dónde podíamos echar mano y dónde no podíamos echar mano y más había que poner un poco más de ojo. Luego, obviamente, el contexto operacional de una empresa de transmisión, que es mi caso, permite mucho más margen quizás que el oil and gas, en el sentido de que las actividades pueden ser más espaciadas en el tiempo, tenemos actividades que pueden ser cada 6 años y esas permiten mucho más margen de trabajo. Pero sobre aquellos activos que nosotros determinamos que no iban a impactar directamente en la operación, aplicamos estas estrategias de la degradación de los activos y de su salud para precisamente espaciar algunas actividades de mantenimiento, lo cual nos permitió a nosotros tener ahorros cercanos al 15% en un presupuesto anual, perdón, a lo largo del ciclo de vida, porque hicimos el análisis en quinquenios. Como tenemos actividades tan espaciadas, es un poco tramposo mirar el análisis de un año, que podía llegar a ser de hasta un 40%, pero el año siguiente te iba a quedar en mucho menos y algunos años te iba a subir. Pero en el ciclo de vida de todos nuestros activos logramos ver un ahorro de un 15%, que es ahí donde creo yo se ve el impacto.
Excelente, muchas gracias Alejandro por compartir este caso, en este caso en la industria de transmisión de energía. Elkin, ¿tú hay algún caso práctico en oil and gas que has experimentado? Sí, sí, por supuesto. En los últimos años, y coincido con lo que mencionaba Alejandro, para nosotros ha sido crucial el identificar esos modos de falla que tienen un impacto directo al negocio, ¿sí? Y ahí pues vienen todas las metodologías clásicas que conocemos, ¿sí? Aplicar hasta un simple análisis de Pareto. Sin embargo, lo clave y crucial es poder identificar qué es lo que más impacta al negocio o su presupuesto cuando ocurren los eventos de falla. Nosotros hemos desarrollado análisis en donde pues logramos identificar estos activos, estos modos de falla en particular, y lo que hicimos, alineado con el tema que les contaba de herramientas tecnológicas, fue capturar los datos que nos permitieran monitorear el activo e identificar cuándo el modo de falla o cuándo las variables funcionales del activo estaban conduciendo a identificar que el modo de falla se podría materializar. Vale. Y esto ha sido un caso de éxito en la organización porque a lo largo de los oleoductos nosotros tenemos 10 facilidades en el territorio nacional, una distante de la otra, porque son estaciones en donde se bombea crudo, y tenemos maquinaria muy similar, activos muy similares, y era un modo de falla que se nos repetía, con un impacto alrededor de $400.000 cuando se materializaba. Entonces era un impacto en el OPEX. Y con la implementación que les cuento, fue una implementación de alrededor de $50.000 y es un modo de falla que hoy en día está eliminado. Entonces ahí es donde uno identifica, oiga, con esos aspectos claves de criticidad, de priorización, de impacto, yo cómo logro optimizar el OPEX a través de una inversión de CAPEX. Excelente, muy bien. Y se dan cuenta que tanto Alejandro como Elkin parten siempre de la base del análisis del riesgo. Por ejemplo, Alejandro habló del análisis de criticidad para poder priorizar y enfocarme en activos. Y por otro lado, Elkin a través del análisis de modo de falla, es decir, las distintas fallas que me pueden ocurrir en activo para poder ir atendiendo a potenciales fallas y poder hacer proyectos, CAPEX, etcétera, para poder reducir los costos que se me pueden generar en el futuro. Entonces, sumamente interesante de poder siempre considerar el análisis del riesgo para poder que sea tu base, para poder generar distintas iniciativas que te ahorren el OPEX. Así que, muy bien. Y ya que entramos en esta materia de la importancia de los datos, de tenerlo lo más fresco posible y con mayor calidad, viene la segunda derivada, que sería: ¿conocen ustedes alguna herramienta que la organización estén utilizando para poder mejorar esta toma de decisión? ¿O simplemente queda en un criterio experto de que yo hago análisis de criticidad, hago análisis modo de fallo y tomo una decisión? ¿O han visto ustedes alguna herramienta que apoyen en este tipo de decisiones? Dejo la pregunta abierta, no sé si alguien quisiera iniciar. Bueno, Tomo la dale, Alejandro. batuta. Respecto a herramientas digitales, yo siempre he dicho que todas las herramientas tienen que venir a mejorar procesos ya existentes, y no recomiendo empezar a tomar herramientas sin tener claridad de qué es lo que se busca o qué es lo que se está intentando hacer. En ese sentido, las herramientas existentes que nosotros tenemos son tanto SAP como las herramientas de Visual Basic de Excel para el análisis de la salud de los activos, partiendo desde modelos simples, es decir, modelos pilotos, midamos esto, veamos qué resultados vamos teniendo, funciona, lo podemos sostener todavía en una base de datos de Visual Basic, o de las herramientas de Microsoft comunes, o nos pasamos a un SQL. Y entre SAP y Excel nosotros hemos podido sostener una cartera de activos relativamente chica. Obviamente, al momento ya de dar el salto a intentar meter todos los activos dentro de una matriz de Excel, ya se complica y hay que pasarse a SAP. Y en ese sentido,
creo que SAP nos ha funcionado bastante bien. Ahora yo sé que existen otras herramientas que son más amigables, pero siempre recomiendo el paso de tener un proceso para mejorarlo con una herramienta en vez de llegar y saltar inmediatamente a alguna aplicación. Eso por Vale, el lado de Rain. perfecto, muy bien. Listo. Elkin, tu lado. Bueno, pues coincido con algo que decía Alejandro y es, hay que ser muy cautelosos con el tema de las herramientas digitales, ¿no? Porque hoy en día nos encontramos con un mar de soluciones. Sin embargo, tiene que ser uno muy certero en lo que incorpora porque el, el adquirir herramientas por moda en algún momento puede conducir a que ese tipo de proyectos se vayan al abismo y las organizaciones muy difícilmente van a apoyar nuevas implementaciones. Y como les decía hace un rato, pues digamos en términos de la industria oil and gas acá en Colombia, pues la toma de decisiones sobre inversiones CAPEX y optimización de OPEX sí ha evolucionado, pues gracias a la adopción de herramientas digitales que pues integran los datos operativos, permiten hacer análisis financieros y estas soluciones pues habilitan lo que hablábamos en la primera pregunta, ¿no? Tener esos presupuestos dinámicos. Pues hay desarrollos básicos, ¿sí? Yo partiría de Power BI, uno a nivel nacional. En muchas organizaciones ve hoy en día que Power BI se utiliza en un alto porcentaje. En otros casos hay otras aplicaciones como Quilink, Sins, y estos se han convertido en herramientas que son esenciales para nuestra casa si funciona porque datos operativos y financieros puestos en un dashboard que sea interactivo, eso facilita los análisis y las conversaciones con el, el grupo directivo de la compañía, ¿sí? Y por eso me atrevo a decir que en un alto porcentaje utilizan estas herramientas aquí en Colombia, lo que es desarrollos de BI, y esto pues definitivamente facilita la toma de las decisiones. Y algunas otras organizaciones, muy pocas, ya en una menor medida, pues sí he observado que utilizan inteligencia artificial para mejorar la exactitud de sus predicciones. Coincido con Alejandro cuando mencionaba el tema de los ERPs, sin hacer publicidad política, pero por ejemplo yo diría no solo SAP o cualquier otro EAM o ERP, sino las migraciones y las evoluciones que ellos han hecho. Nosotros tomamos la decisión de migrar a SAP 4 HANA porque pues encontramos que esto facilita la gestión del ciclo de vida de los activos porque nos permite correlacionar, por ejemplo, costos con desempeño e información de la salud del activo. Pero pues esto está marcado es por un tema más tecnológico, ¿no? Y pues esto contribuye definitivamente a estructurar esos presupuestos dinámicos y alinear los recursos presupuestales con los análisis que lo mencionamos ahorita, con los análisis de criticidad y poder consolidar esos datos financieros y operativos en tiempo real. Y por último, mencionaría que también en algunos casos he observado, nosotros lo estamos haciendo en alguna medida, que es aplicar gemelos digitales, porque pues el gemelo digital, aparte de hacer una réplica de lo que yo tengo en campo, de mis activos que tengo en las facilidades, también permite evaluar escenarios de a qué pasa si. Y pues esto facilita la proyección de esas inversiones y de esos ajustes presupuestales. Sin embargo, yo diría que lo que no tenemos, porque eso era parte o es parte de la pregunta, oiga, ¿qué consideran necesario? Algo que nosotros no tenemos y que consideramos necesario dentro de la organización es una herramienta específica que nos permita tomar decisiones al evaluar entre CAPEX y OPEX. Oiga, sigo haciendo una intervención, un overhaul, una intervención mayor a un activo que me cuesta 2 3 millones de dólares, o más bien hago una inversión CAPEX, o caso contrario. Eso aún no lo tenemos. Es algo que sí hemos visto como necesidad dentro de la organización y que lo vemos en el corto plazo para que pues a través de su adopción logremos generar beneficios tangibles y poder reducir el OPEX y optimizar el ciclo de vida de los activos.
Perfecto, muy bien. Yo creo que también llegamos a un consenso de que las herramientas base que tiene cada organización, ya sea SAP, Oracle, Hexagon, es el repositorio de información operacional. Y en función de esa información operacional, entendiendo la complejidad del volumen de datos, perfectamente puedo usar desde un Excel, como decía bien Alejandro, o empezar ya a avanzar con SQL, con bases de datos, y visualizarla. Bueno, puede ser por Power BI, puede ser por Tableau, puede ser por varias alternativas. Pero yo creo que si hay algo que nos podemos poner todos de acuerdo, que ese ciclo de información tiene que ser confiable, es decir, la información que está en SAP tiene que ser de calidad, tiene que ser buena, y yo poder procesarla a través de, como recién decía, la cantidad de volumen para poder visualizarla y tomar decisiones. Eh, Frente a ello, hay una pregunta en nuestro chat vamos a partir por Davis Mendoza, que nos pregunta, bueno, ¿qué indicadores son claves para tomar en cuenta en estos temas de decisiones de inversiones o gastos? Que era un poco lo que decía Elkin como complejidad de la organización, es decir, bueno, ¿cómo priorizo si es que tomo una decisión de renovar, mantener o tan solo dejar operar? Entonces, desde su experiencia, ¿qué indicadores o cómo toman esas decisiones actualmente? Vamos a partir por Alejandro. Eh, Primeramente, como lo comentaba antes, la criticidad del activo como dato de entrada previo. Tener claro el nivel de impacto por criticidad por riesgo, estoy hablando, el nivel de impacto dentro de toda la cartera de activos. Y posteriormente, acá le damos atención a la tasa de falla y a la disponibilidad. En otros lados podrá ser el OEE como una medida de eficiencia más completa. En el caso del contexto operacional de nosotros es netamente la disponibilidad y la tasa de falla. Excelente, muy bien. Y por Bueno, tu lado, Elkin, ¿alguna sí, variable que le podría recomendar a en el, Davis? en el caso nuestro, pues nos volcamos un poco más hacia lo financiero, porque pues esa conexión desde el mundo operativo al mundo financiero es súper clave y utilizamos indicadores como el ROA, el mismo EBITDA, y hay uno que tenemos que ese sí es muy interno dentro de la organización, que es el costo por barril bombeado. Y es un indicador que Vale. nos ayuda a nosotros muchísimo a identificar, oiga, ¿es costo benéfico o no para la organización hacer una implementación de CAPEX o un proyecto? Porque pues si definitivamente esto no apalanca el core del negocio, pues difícilmente son proyectos que son viabilizados. Entonces, esos tres indicadores son los que marcan la pauta en la organización para la toma de las decisiones sobre los activos. Excelente, muy bien. Se dan cuenta que por un lado tenemos indicadores que son más bien técnicos operacionales, como desde el OEE, que vio disponibilidad, rendimiento, calidad, pero también tengo que ver algunas variables más financieras, como el EBITDA, el ROA, y es el costo de barril bombeado, lo que yo he visto también en otra industria que se conoce como el ratio del gasto operacional, cuánto me cuesta operar y mantener versus el beneficio que me va a dar. Entonces, por ejemplo, puede ser una línea de manufactura y puede ser el volumen que se me está generando, cuánto es el costo de operar y mantener versus el volumen que voy generando, el lifting cost. Así que también lo está comentando Andrés. Así que muchas gracias por la respuesta. Creo que ha sido de momento bastante interesante. Y la última, hay una pregunta antes de pasar ya a la parte de publicidad. Es, bueno, Alejandro ya lo respondió y yo sé que es afirmativo, pero si podemos profundizar un poquito más, la pregunta es de David Vergara y es si es que han utilizado el costo de ciclo de vida para decidir la compra de un activo o u otra opción. Si consideran el costo de ciclo de vida y cómo lo han aplicado. Sí se considera, de hecho es una muy buena herramienta precisamente para evaluar la renovación o el reemplazo de un activo. Eh, ¿Cómo se considera? Bueno, tomando todas las alternativas, siempre una alternativa A contra una alternativa B, que sería intentar extender esa vida útil mediante algún overhaul o algo, y eso tiene un costo asociado, versus una renovación completa del activo y en cuánto tiempo más vas a tener, no sé, por alguna concesión, dependiendo ahí del contexto en el que estemos.
pero de que se considera para renovación, sí, sí se considera y es una herramienta muy útil que te da mucha claridad y mucho sustento a la hora de pedir el dinero para renovar un activo. Muy bien. Elkin, en tu caso, Sí, también la hemos utilizado y ahí algo que es crucial es la confiabilidad de los datos, ¿no? Porque estos ejercicios de análisis de costo de ciclo de vida son muy valiosos para la toma de decisiones. Sin embargo, al tener tantas variables y tantos inputs operativos, económicos, hasta hoy en día el mismo tema de emisiones cuantificado, es un trabajo que demanda bastante esfuerzo. Sin embargo, los resultados son muy certeros porque, pues, mm, no solo como lo dicen en la pregunta, oiga, ¿qué activo, qué alternativas? ¿Qué activo de las alternativas que tengo es el que debo seleccionar para que pues tenga el mayor retorno de la inversión? Porque a veces sucede que compramos activos baratos, por decirlo así, pero el término del gasto en el OPEX es muy alto. Y nosotros no solo lo hemos aplicado para ese tipo de casos, sino también en términos de renovación, digamos, aquellas organizaciones que ya tenemos operando más de 20 25 años, empezamos a encontrarnos con un reto muy grande que es la gestión del riesgo de obsolescencia, entonces activos así es. obsoletos. Mm. Entonces, esa herramienta es súper clave para aplicarla también en esos casos. Oiga, renuevo, puedo repotencializar el activo o hay alguna otra alternativa. Entonces, no solo para comparar activos en el momento de incorporar, sino también para gestionar este tipo de casos que les cuento. Muy bien, excelente. Yo lo único que me gustaría compartir con tanto con los exponentes como con la audiencia es que desde PMM promovemos una herramienta que es la metodología IPR, que es el índice de prioridad de riesgo. Entonces, a los que estén interesados, nosotros podemos compartir en el chat si es que quisieran la metodología y lo que busca finalmente es poder priorizar activos que en función de la criticidad, el riesgo de esta criticidad y generar presupuestos CAPEX y OPEX a través de un sistema asistido de toma de decisión. Entonces, y a su vez, si es que me sale como recomendación reemplazar un activo, hacer un CAPEX, también está justamente esta opción de analizar distintas alternativas de inversión considerando el costo de ciclo de vida. Y esto es súper importante y estoy totalmente de acuerdo con Alejandro, porque el costo de ciclo de vida me gusta también resumirlo en una frase que a veces lo barato cuesta caro. Hoy en día puedo invertir en un activo que me va a durar 20 años, 15 20 años, pero el OPEX, el costo de operar y mantener, que era como lo que hablábamos al inicio, va a ser más bien alto en vez de hacer un CAPEX, tal vez hoy un poco más alto, pero que mi OPEX durante todo su ciclo de vida va a ser más bajo, finalmente ese costo de ciclo de vida de esta segunda opción va a ser más económica, va a ser más rentable. Y por lo tanto, también nosotros ayudamos a que las organizaciones puedan tomar mejores decisiones considerando justamente el ciclo de vida de los distintos activos para poder tomar una mejor decisión. Así que para los que quieran introducir un poco más en todos estos conceptos que es más bien de APM, que justamente, volviendo a la pregunta anterior de las herramientas tecnológicas, que tanto SAP 4, Sajana como otras herramientas ya están utilizando otros módulos que son APM, que básicamente consideran variables operacionales, pero también variables financieras para poder tomar la mejor decisión. Y por último, un indicador para Davis, que preguntaba, bueno, ¿qué indicadores se usan para tomar decisión entre inversión o gasto? Hay uno que a mí me gusta bastante, que lo he visto aplicado en distintos países, que es el RAV, RAV, Replace Asset Value, que es lo que hace una relación entre cuál es tu OPEX, de decir de cuál es tu costo de mantenimiento anual versus cuánto te cuesta reemplazar ese activo. Y por lo tanto, si esa relación te da sobre un 10 a 12%, tú ya, dependiendo de la industria, podrías estar evaluando reemplazar ese activo porque te está costando muy caro operar y mantener un activo que lo podría reemplazar en 4 o 5 años si lo invierte el día de hoy. Por lo tanto, esa es una métrica que relaciona un poco el costo del mantenimiento con el costo de reemplazar el activo el día de hoy, ¿vale?
Bien, vamos a continuar con el webinar y le voy a dar el paso a Tatiana, que nos va a dar unos mensajes de publicidad a la gente que se conectó y hay información valiosa para compartir con ustedes. Muchas gracias, Francisco. Para todas las personas que no estuvieron al inicio del webinar, quería volver a recomendarles dos programas por parte de PMM Business School, que son dos posgrados que inician en este mes, la última convocatoria del 2025. Vale, en primer lugar, me gustaría hablarles de... Siguiente, por favor, Francisco. Gracias. El posgrado en gestión del mantenimiento. Espera, no lo veo. Ok, gracias. El posgrado en gestión del mantenimiento para la transformación digital y la eficiencia energética es el posgrado inicial 29 de noviembre, un posgrado 100% online con 6 meses de duración. Y escaneando este código QR podrán obtener todo el brochure con toda la información del programa, junto con la metodología, el contenido y toda la información de inscripción. Dentro de este programa podremos ver la parte de Work Management, la parte de planeación del mantenimiento y la parte de la optimización del presupuesto, entre otros objetivos que tiene el programa. Quería comentarles que es un programa muy flexible, ya que las clases se realizarán los sábados y también contarán con las grabaciones en el aula virtual para en el caso de que no puedan asistir. Así que nada, comentarles que aún pueden inscribirse y cualquier duda que tengan pueden comentárnoslo también por el chat o a través de nuestros contactos. Por otro lado, también me gustaría recomendarles el posgrado de Reliability Leadership and Asset Management, un programa también con 6 meses de duración, 100% online, doble titulación por parte de PMM y por parte de nuestra universidad en convenio, la Universidad Católica de Murcia. Dentro de algunos de los objetivos que se verán en este programa es poder optimizar el ciclo de vida de los activos desde la visión estratégica, reducir riesgos operativos aplicando metodologías como RAM y RCM, desarrollar ventajas competitivas sostenibles en tu sector que se podrán aplicar y ver dentro de casos prácticos en cada asignatura. Comentarles también que este programa inicia el 29 de noviembre, las clases también son los sábados y para inscribirse también escaneando este código QR obtendrán toda la información y los pasos a seguir. Así que nada, quería comentarles eso, están aún a tiempo de inscribirse. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Tati por los mensajes y ya vamos ingresando al final de nuestro webinar, el cual ha sido bastante dinámico, ha sido bastante interesante de poder aportar desde nuestra experiencia algunas prácticas, alguna idea de cómo poder optimizar los presupuestos de CAPEX y OPEX bajo la premisa que decía Elkin, de la competitividad y cómo hoy en día nos están pidiendo reducir costos, pero bueno, tratar también de poder justificar correctamente las distintas inversiones. Y la última pregunta, o más bien temática que queremos plantear el día de hoy es, bueno, ¿cómo pasar del análisis de costo a decisiones que maximicen el retorno operativo y financiero de sus activos? Y yo creo que si bien ya lo hemos abordado de cierta manera, alguna tangencial con algunas variables, me gustaría si Alejandro y Elkin nos pudieran comentar un poco ya desde la realidad de poder cuando uno tiene que ir a la alta dirección y decir, oye, este es el presupuesto, aumentó un tanto porcentaje o disminuyó tanto, pero ¿qué herramientas ustedes utilizan para poder, de cierta manera, persuadir o poder convencer a la alta dirección del presupuesto o de alguna decisión de un CAPEX, etcétera? ¿Qué argumentos dan y cómo lo aplican finalmente? Parto Bueno, yo. No veo a Elkin. listo. Eh, Entonces, ahí está. bueno, es una pregunta bien interesante, ¿no, Francisco? Porque eh, también considero que es clave el, el público, llamémoslo así, que uno aborda cuando tiene este tipo de Mm. conversaciones, porque si es un grupo directivo que tiene conocimiento técnico, es muy valioso ese componente, definitivamente. Tiene que uno tener certeza antes de las herramientas es a quién le está dirigiendo la conversación. Y pues definitivamente que nos ha funcionado es, como les decía, esa mezcla del sustento técnico con el beneficio. Me atrevería a decir que muy difícilmente en las organizaciones se aprueban presupuestos eh, bajo supuestos, ¿sí? Debe ser uno muy certero con ese.
valor que se agrega cuando uno va a justificar un presupuesto OPEX, porque no es sencillo, son, como les dije al comienzo, en este momento en el que estamos, más a nivel país, los retos son muy grandes en términos financieros y sustentar un presupuesto no es fácil, incluso cuando hay incrementos. Sin embargo, si uno lo acompaña a ese tema técnico y le muestra a la organización la necesidad en términos técnicos y en términos del riesgo, eso facilita que pues, los presupuestos no sean cuestionados, porque cuando en términos de riesgo yo le digo a la organización, oiga, si no hacemos esto, el riesgo, si se nos materializa un evento de falla es esto, pues muy difícilmente la organización se va a echar al hombro una decisión como esas. Entonces, digamos, ir cerrando, datos muy técnicos, sustentados técnicamente, con información, ojalá digital, con las herramientas que hablábamos, combinado con elementos financieros, nos vamos de la mano con, como lo dicen en PMM, con el señor o la señora FI a tener esas conversaciones previamente charladas y eso es lo que facilita el sustentar los presupuestos dentro de la organización. Perfecto. Y tú, Alejandro, ¿qué nos podría añadir? Eh, bueno, poco que añadir, pero básicamente tener claro, hay una frase que me gusta mucho, que creo que la escuché también en PMM, que es el do the right thing well, que es hacer bien las cosas correctas. Normalmente en la alta dirección se tiene claro cuáles son las cosas correctas y uno es el encargado de hacerlas bien. Si uno tiene claro dónde aprieta el zapato, dónde están los mayores problemas, que de nuevo partimos desde un análisis de criticidad, partimos de un análisis de costos, dónde se nos están escapando los mayores recursos o dónde estamos perdiendo alguna eficiencia. De repente, un aumento de presupuesto por ese lado no va a ser mal recibido versus un aumento, digamos, sin mayor sustento técnico. Hacer todo el barrido previo, hacer todo el trabajo previo técnico, dónde están los mayores activos críticos, dónde están nuestros mayores dolores de cabeza, dónde están los modos de falla que más nos pegan, y acotar el presupuesto a esos elementos, no siempre va a verse en un aumento y siempre va a ser bien recibido, va a quedar bien justificado, por así decirlo. De modo que más que justificar el por qué me estoy escapando con algo, lo que estoy haciendo es intentar mejorar el retorno de la compañía. No es, y en ese sentido vamos a estar siempre todos alineados. Muy bien, excelente. Yo creo que es clave tanto, bueno, las dos cosas, es decir, llegar con el sustento técnico, con las variables claras, pero también yo creo que una de las maneras de poder persuadir un poquitito más es justamente mostrar o transparentar el riesgo. De decir, oye, si no hacemos esto nos va a pasar. Y yo creo que es una de las maneras un poco de llegar al corazón de la alta gerencia en muchos casos, del directorio, de poder generar algunos proyectos que vayan en esa línea. Así que, y lo otro que bien tanto Alejandro como él quien decía, hablar, considerar el lenguaje con las personas con las que vamos a hablar, es decir, tratar de tecnificar, tratar de mostrar un lenguaje más financiero, porque si usted sabe, las altas cúpulas se habla más bien en términos financieros. Y lo que nos gustaría también compartir con todos ustedes es el primer capítulo de la finanza para la gestión de activos. Por lo tanto, a todos los participantes que quieran profundizar un poquito más en finanza, en estos indicadores, como decía él, que en el ROA, la rentabilidad sobre mi activo o el ROIC, la rentabilidad sobre la inversión de capital, pueden poder ingresar con esta introducción con este libro del doctor Luigi Amendola, pueden descargar el primer capítulo escaneando este código QR de manera gratuita y, y si es que les gustó esta masterclass que hablamos de presupuesto CAPEX y OPEX, también pueden seguir nuestro canal en YouTube. Ahí va a estar disponible este próximamente, como también los que hemos tenido durante todo este año. Y finalmente, si es que les gustaría darnos alguna sugerencia, alguna recomendación, algún cambio, alguna modalidad, estamos totalmente abiertos a cualquier recomendación para poder optimizar y obviamente poder democratizar el conocimiento y entregarlo a las distintas personas que nos están siguiendo. Así que
desde ya le agradezco tanto a Alejandro el tiempo, la disponibilidad, igual a Elkin. Y no sé si le gustaría despedirse en unos 30 segundos, alguna reflexión, algo que se hayan quedado que le gustaría compartir con los oyentes, Alejandro, Elkin. Sí, hay algo, Adelante. si puedes, Alejandro, volver a la tercera pregunta. Hay un punto que no lo abordamos y que pues para mí es muy valioso y grato compartir con ustedes y es preparar a la organización. Mm, Entonces, no solo es una herramienta digital, no es solo datos, CAPEX y OPEX, sino que cuando yo transformo la manera en que tomo las decisiones de CAPEX y OPEX a través de herramientas digitales, yo debo preparar a la organización, porque nos ha sucedido. Entonces, hemos incorporado herramientas y a través del tiempo mm. se han dejado en el olvido, porque los niveles operativos si no entienden cuál es el propósito de esa transformación, de pronto lo ven es como una tarea y eso al final de cuentas hace que eso empiece a quedar de lado. Entonces, lo que nosotros hemos visto y que es clave fue el haber desarrollado un modelo de gestión de mantenimiento y confiabilidad basado en herramientas digitales y ese modelo incorporó al equipo de talento humano. ¿Para qué? Para hacer un aseguramiento en la gestión del cambio y que toda la Perfecto. organización adoptara esa transformación de manera adecuada. Excelente, yo creo que tremendo tips y tremendo dato, porque sin cambio organizacional, sin una cultura que vaya, que sea transversal, que vaya apoyando estos cambios, porque si lo vemos en la realidad, el cambio cultural es difícil muchas veces porque se ha hecho así siempre, etcétera. Por lo tanto, tiene que estar toda la organización engranada, incluyendo, como bien dice, el área de personas, de talento humano, para que vaya acompañando cualquier iniciativa de transformación, ya sea digital, madurez, etcétera. Alejandro, por tu lado. No, por mi lado, bueno, agradecer la oportunidad, agradecerle a Elkin y agradecerte a ti por la instancia, creo que son súper nutritivas. Me quedo con una frase que mencionaste tú, que creo que es clave para esto, que es el equilibrio entre costo, riesgo y desempeño, que al final es lo que todos estamos buscando y el camino para llegar hasta allá es precisamente el hacer gestión de activos desde el manejo del riesgo, desde los análisis de criticidad que no puede hacer, análisis de salud, ir mezclando todas estas variables y todas estas herramientas que existen desde la ingeniería de mantenimiento y desde la gestión de activos para precisamente encaminar la estrategia organizacional que al final siempre va en pos de una mejor rentabilidad, que es un trabajo lento, arduo, que requiere tiempo, requiere cambio cultural, pero que es factible, es viable y es rentable. Entonces, solo eso y bueno, y agradecer también a Francisco Yelkin y a todos los participantes. Perfecto, bien. Entonces, Tati, damos por finalizado el webinar del día de hoy. Le agradecemos a Alejandro, Elkin, por su tiempo, por su disponibilidad, por compartir su conocimiento a las distintas personas. Y bueno, lo esperamos en el siguiente webinar la próxima semana, el mismo horario, en el mismo canal. Así que adelante, Tati. Muchísimas gracias. No, todo dicho, Francisco. Agradecer a Alejandro y a Elkin por habernos acompañado el día de hoy y también a todos los asistentes que han estado participando. Así que nada, les esperamos, como menciona Francisco, el próximo miércoles. La grabación la tendrán en nuestro canal de YouTube para poder revisarla a partir de mañana. Y nada, espero que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Que vaya bien. Chao, que estén bien. Chao, 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 chao. gracias.